8:52. Y la tercera noticia, Felipe, que se está produciendo esta mañana, sobre el estado de salud del presidente Gustavo Petro, que seguramente usted se preguntó anoche por qué se veía un poquito hinchado, un poquito inflamado, por qué el cuello de tortuga, ¿cierto? Sí, le confieso que no y si me usted había hecho la pregunta. se pega una pasada esta mañana por redes sociales, Felipe, va a ver muchas imágenes alrededor de cómo estaba el presidente en la penúltima alocución y cómo estaba anoche. Y este es un tema de salud sobre el estado del presidente, porque la confirmación, Felipe, que tenemos esta mañana es muy importante. El presidente se sometió la semana pasada a una cirugía estética que fue con anestesia y de la cual no supo nadie en el país hasta que apareció la imagen de anoche del señor presidente. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, Felipe, oyentes, buenos días. Esta es una noticia y una información que vamos a confirmar esta mañana aquí en Blue Radio a partir de fuentes médicas, Néstor, pero también de fuentes en la Casa de Nariño. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se hizo en la Semana Santa un lifting, una cirugía estética que es un tratamiento quirúrgico para rejuvenecer. Los objetivos de un lifting, cuando usted lo busca, lo consulta en internet, es eliminar el exceso de piel en el rostro y en el cuello, eliminar flacidez, pero también reducir las arrugas. Y esa es la razón por la que el presidente Petro ayer, en la aparición que hizo, primero en la locución presidencial en canales públicos y privados y luego en el Consejo de Ministros transmitido ya solo por canales públicos, pues el mandatario colombiano tenía ese cuello de tortuga, el buzo negro que le tapaba gran parte del cuello, casi hasta donde comienza la oreja. En redes sociales, si usted se da una pasada, por ejemplo, por Facebook o por Twitter, se encontrará con mucha gente que identificó incluso esta parte del cuello del presidente Petro roja y se preguntaban por qué o qué había pasado. Pues las fuentes en la Casa de Nariño nos han confirmado ese procedimiento. Es un lifting que se practicó en la Clínica Santa Bárbara, que está ubicada en la carrera 22 con calle 100 en Bogotá. Esta que es una clínica en la que, según consta en su página web, trabajan 5 cirujanos plásticos. Un procedimiento realizado el miércoles anterior, el miércoles santo. Incluso estuvo indagando con más personas en la Casa de Nariño y, Néstor, todo coincide con que el presidente Petro fue visto precisamente ese miércoles, pero luego lo volvieron a ver ya el sábado, que era el día de su cumpleaños. Recuerde usted que el señor presidente cumplió el pasado fin de semana, el sábado santo, 65 años. Averiguando por el procedimiento, por el lifting, le tengo 3 datos finales. Estos datos tomados incluso de la información que aparece en la página de la Clínica Santa Bárbara, esa, la de la intervención del presidente Gustavo Petro. Lo primero es que para hacerse un lifting, el paciente necesita someterse a anestesia general en la mayoría de los casos, que es un procedimiento que requiere de una noche de observación o de hospitalización. Y finalmente, Néstor, que este es un procedimiento que cuesta entre 20 y 30 millones de pesos. La razón de por qué muchos colombianos vieron ayer un poco inflamado al presidente, un poco con el rojo en el cuello, producto de ese lifting. Un último dato también, más curioso, más anecdótico. No veíamos al presidente Petro con ese cuello de tortuga desde el 16 de julio de 2024, el día de la sanción de la reforma pensional, que recuerde tenía la tos y el resfriado cuando también dio un discurso allí en Plaza Pública. Pues esta vez, la de anoche, que era un lugar cerrado, la razón del cuello de tortuga, es el lifting que se hizo el presidente y que hay que decir, Néstor, que claramente hasta ahí, si fuera el lifting y el proceso, el tratamiento quirúrgico estético, pues hace parte de la vida privada del presidente, ni más faltaba, salvo porque este es un procedimiento que se requiere, que necesita anestesia general y hemos consultado al Congreso de la República, precisamente a la presidencia del Congreso de la República, desde donde nos confirman que no se recibió ninguna información sobre un procedimiento del presidente Petro. Camila, gracias. Sí, Felipe, yo creo que Camila hace énfasis en el tema importante aquí. Dicho el chisme que el presidente Petro está en el tema estético, ¿no? Trasplante de pelo, lifting, lo que llamaban las señoras viejas en Bogotá, Felipe, se estiró
el señor presidente, lo que me parece... Planchó. ¿Ah? Eso se le conoce en el bajo mundo como la planchada, porque terminan estirándole la cara a Néstor. Tiene que estarle doliendo las orejas al presidente Petro porque fue el procedimiento estético por las orejas, que se le conoce como estiramiento de cachetes. Por eso hay tantas imágenes, Felipe, comparando lo del presidente, haciéndole el acercamiento en las imágenes de televisión. Pero le decía, Néstor, Felipe, ¿qué hubiera pasado si, porque fue bajo, según nos cuenta Camila Carvajal, bajo anestesia general? Y de ¿Qué pasa si el presidente, primero que todo, cuántas horas estuvo totalmente inconsciente? No sé, ¿Quién Felipe. gobernaba el país mientras tanto? No sé. ¿Por qué no pidió autorización? ¿Por qué no le contó al país? No informó. Felipe, ¿por qué no informó? ¿Por qué no encargó? Estamos de acuerdo en que una cirugía es una ausencia temporal del señor presidente, ¿cierto? Sí, claro. ¿Por qué no encargó a la vicepresidenta Francia Márquez en esa ausencia temporal? Bueno, o a un ministro delegatario. O a un ministro delegatario. No, a un ministro delegatario no, a un ministro delegatario no, a la vicepresidenta. No, porque es una falta temporal. ¿Cuál es la figura jurídica? Claro, ahí? es que justamente es que el ministro delegatario asume unas funciones cuando el presidente sigue siendo presidente, pero físicamente porque está lejos, porque la Constitución no puede habla de hacer unas ausencias determinadas temporales cosas. o absolutas. Pero él sigue siendo presidente de la República cuando viaja. En cambio, cuando está en una situación de inconsciencia, como la que lo puede llevar, es una ausencia temporal. Un tratamiento quirúrgico, es una ausencia temporal en la que como dice la tendría que Constitución, reemplazarlo el vicepresidente. Eso ha pasado ya, Néstor. El presidente, y Felipe lo recuerda bien, el presidente Ernesto Samper se sometió a una operación en Canadá, creo, y lo reemplazó Carlos Lemoncimos durante unos días, entre otras cosas, primero porque se tuvo que operar y estaba en un estado de inconsciencia, y después porque eso le generaba unos días de incapacidad. Y pasó también en sentido contrario en el periodo de Juan Manuel Santos, que se operó un cáncer de próstata hace 12 años, y a él lo sometieron a esa operación quirúrgica con una cosa que llamaron los médicos anestesia regional, para decir no perdió conciencia, y por esa razón en ese momento Angelino Garzón, que era el vicepresidente, no ejerció como vicepresidente porque no tuvo un caso de anestesia general, con lo cual pareciera haber una unanimidad en la interpretación, en el sentido de que en los casos de anestesia general ocurre la hipótesis de la ausencia, que es donde yo le decía a Héctor, temporal que me parece, otra flagrante violación de la Constitución. En eso andamos a pero diario. Néstor, ¿cómo, digamos, y no existe una posibilidad en que ese procedimiento se haga sin anestesia general, digamos, que sea con anestesia Luis local? Ernesto, técnicamente tiene que ser bajo anestesia, que lo que hace es inducir en un estado de inconsciencia para disminuir el dolor del paciente, porque la incisión, le repito, es por la oreja, es una cirugía larga y riesgosa, no solamente por las infecciones que puede contraer el paciente, hemorragias. Como el mismo presidente decidió no informarle al país de esta cirugía, pues porque no quieren que sepamos que es vanidoso. A mí sí me parece fenomenal que el presidente se ponga implantes de pelo, pues a usted le parece que se haga lifting, todo lo que comparta, es que el tema no las mismas preocupaciones. Es fenomenal que el presidente se vea más joven si se cambia el pelo, Néstor, Luis Ernesto. El tema es de salud. las mismas el tema es que preocupaciones. hubo una ausencia del presidente y la falta durante unas horas. del procedimiento administrativo. A mí sí me parece fenomenal que el presidente comparta las mismas preocupaciones que tantas otras celebridades que no quieren verse viejos. Está en su derecho a ponerse pelo, sí, está en su derecho a hacerse lifting, sí, y pues digamos, eso también le parece fenomenal lo que está pasando en el Catatumbo, lo que pasó en la Plata, lo que pasó en el Cauca, todo eso le parece fenomenal mientras el presidente no está en discusión que el presidente haga lo que quiera con su aspecto físico. Tengo por deporte. El tema de fondo es la ausencia temporal del ejercicio del poder. Yo no tengo... A ver, Luis Enrique. Mientras mataban dos niños en Neiva, los terroristas de las disidencias de la FARC, a nosotros nos parece regio que el presidente yo en cambio no tengo... Le pregunto ¿se está haciendo Luis cirugías plásticas? Luis Ernesto, a ver, si hay una ausencia del presidente, por la razón que sea, yo estoy de acuerdo con usted, ni más faltaba, no me interesa. Me parece un buen chisme que el presidente Petro se quiera hacer crecer el pelo. Que sea vanidoso como las otras celebridades. De acuerdo, que tenga su vanidad me parece que está bien. Pero esa vanidad
no se mete con el derecho que tenemos los ciudadanos colombianos de saber que el presidente está gobernando y está en ejercicio y no está en una sala de cirugía y que hubiera podido pasar algo en la sala de cirugía? Y la pregunta que nos tenemos que hacer, y yo como no soy cirujano ni experto en medicina, pues no sé si requería anestesia general. Aquí nos dice María Camila que sí, que es obligatorio. Hablamos con cirujanos plásticos. El presidente Petro tiene 65 años y en la medida en que la edad es avanzada, pues por supuesto que hay muchos más riesgos. Le decía, infección, sangrado, que haga queloide. Esas son, digamos, algunas de las contraindicaciones que trae un procedimiento como esto, que sí, le repito, necesita sedación general. Vea la página de la clínica. Pero bueno, necesitamos... Luis Ernesto, vea necesitamos la página, saber, es que estamos suponiendo, Ernesto, permítanme decirle, vea la página de la clínica en donde promociona el procedimiento y dice que necesita anestesia general, dice la clínica, confirmación entre otras cosas. Camila, usted me quiere confirmar, por favor, no le voy a pedir que me revele sus fuentes. ¿Quién confirma que el presidente fue objeto de anestesia general la semana pasada? Pues Néstor, esta información de la que estamos hablando aquí está confirmada plenamente por fuentes médicas y fuentes de la Casa de Nariño. Yo tengo plenamente confirmado que esto ocurrió en la clínica Santa Bárbara, y al indagar en la clínica, pero es que ni siquiera hay que indagar hasta con las fuentes o con quienes trabajan allí. Entrar a la página web de la clínica tiene una descripción del lifting y de lo que se necesita para practicárselo, que se necesita una noche de observación o de hospitalización, que se necesita anestesia general y que los objetivos, se los voy a leer textual: eliminar el exceso de piel en rostro y cuello, eliminar flacidez, reducir las arrugas. Sí, el presidente, repito, pero bueno, Felipe, yo creo que tiene derecho a tener su vanidad, ni más faltaba. Claro, pero le doy un dato adicional, Néstor. Esto fue el 16, miércoles 16 de abril. Héctor, y el presidente fue cero discreto. Llegaron, Néstor, en las caravanas, los carros blindados de la Presidencia de la República, la avanzada, porque todo estaba dispuesto para que ese día el presidente Petro se hiciera el procedimiento que requería un día de hospitalización por si había complicaciones. Al contrario, lo que estamos reclamando es que ha debido tener mayor transparencia, que ha debido haber una información oficial. Estos temas médicos de salud siempre yo sí creo... arman el rollazo de si el señor tiene el derecho. Claro que tiene el derecho. Ese no es mi punto. El punto es la necesidad de que haya claridad sobre el estado de salud del señor presidente. Y falta que haya claridad, porque no la tenemos todavía, a pesar, digamos, de que... No, ni la vamos a tener. Desde María Camila están... No, claro que sí deberíamos tenerla. Ese es un derecho que tenemos los colombianos. No la vamos a forma tener. parte, en mi opinión... Usted está hablando del deber ser. Pero es una gran discusión... Pero no la vamos a tener, eso no nos lo van a decir, ni nos van a contar la verdad, ni que estuvo bajo anestesia general, no sé yo, 5 minutos, 20 minutos, 1 hora, no tengo ni la menor idea. Eso no nos lo van a decir públicamente, pero como no nos han dicho Felipe, otra cantidad de mentiras. Pero otra vez, Felipe, estamos en un Estado de Derecho. Presentemos un derecho de petición. Forma parte del preséntelo a ver si se lo contestan en debida forma. Pero hay forma parte del derecho de acceso a la información pública conocer si esto pasó. Yo, por ejemplo, conozco un derecho de petición que generó unas muy buenas historias en el portal La Silla Vacía, cuando el portal La Silla Vacía preguntó con quién se reunía el presidente, cuál era su agenda y con quién se reunía y cuánto tiempo duraba la reunión de cada uno de ellos. Y finalmente tuvieron que dar esa información, al menos en los casos en los cuales el tiempo del presidente se usaba en funciones presidenciales, tuvieron que decir con quién se reunía. De esa misma manera, a mi modo de ver, esto forma parte del derecho a información pública que tenemos todos los ciudadanos, de saber si el presidente se sometió a un procedimiento quirúrgico y si ese procedimiento pues supuso un estado de inconsciencia transitorio por razones médicas. A eso tenemos derecho a saber. Y ese derecho de petición lo podemos redactar en 3 segundos. No sé todavía qué tan prolongada fue la anestesia general que le pusieron al presidente. Pero no es una cirugía sencilla. Entonces no sé si es una inconsciencia de minutos, de segundos o de horas. Yo le digo una cosa, Néstor. Además de ese derecho y de cumplir con unos procedimientos administrativos, de poner una persona a cargo, porque es una ausencia temporal, como nos lo explicaba Héctor, yo sí creo que eso habla de la personalidad del presidente Gustavo Petro. Eso sí habla de
su discurso y de su coherencia versus sus reales prioridades. O sea, una persona que habla de los más pobres, de representar a los quienes están esclavizados, de sentirse el que representa legítimamente al pueblo, y en realidad a lo que le está apuntando es a su vanidad personal, y esa es la prioridad en los días de Semana Santa. Yo sí creo que revela mucho me parece muy rasgos esto de que su usted dice. personalidad. Pues el presidente es vanidoso. Nos estamos enterando que el presidente es vanidoso. ¿Por qué supone usted profundamente que los vanidoso? vanidosos no pueden preocuparse por los más necesitados? Pues precisamente eso es una inversión de cerca de 40 millones de pesos, de 30 millones de pesos en exclusivamente detener su envejecimiento, aparentar tener una edad menor a la que realmente tiene. O sea, esos son los valores que el presidente quiere transmitir. Esos son los valores. Esos son los valores que el presidente quiere transmitir. Gastarse un platal en cremas anti-envejecimiento que gastan tantas personas. No me parece. Yo sí creo que usted está tratando de minimizar el mensaje. No, yo lo que estoy dejando es en evidencia. Lo que estoy dejando en evidencia es que aquí todos somos vanidosos, todos los seres humanos somos vanidosos, y Petro es otro ser humano igual de vanidoso. Y entonces le gusta ponerse pelo, le gusta gastarse su plata en cirugías estéticas. Entonces, claro, lo que no puede hacer el señor presidente es ir a pontificar que eso es pecaminoso. Es que esa es igual de vanidoso que cualquier otra celebridad. Bienvenidos a la realidad. Pero es que él no debería ser una celebridad, debería ser un hombre de Estado. No es justo que no ¿Dónde está la discusión? Nosotros no podemos estar gobernados por una celebridad. Que el presidente sea vanidoso y que tenga derecho a su vanidad. No es justo que usted nos meta a todos en el mismo paquete de que todos somos iguales a Petro en el tema de vanidad. Yo no me haría implantes de pelo, no me achicaría la papada. No sé en qué momento de la vida se me salga o no la vanidad, pero ese no es el tema de discusión, es lo que le quiero decir, que el presidente... No, sí es el tema de discusión, que el presidente entonces por ser vanidoso no puede defender los intereses de los sectores populares. Pues ¿por qué? ¿Por qué? Porque es una frivolidad. ¿Por qué el presidente no puede ser tan vanidoso como una celebridad y después defender a los intereses de los sectores populares? ¿Por qué hay incoherencia ahí? Es una frivolidad. No es un problema. Pero además, ¿por qué no puede dedicar su dinero? Permítanme, ¿por qué no puede destinar su dinero propio y por qué no puede destinar su día de descanso al que todos disfrutamos, digamos? El Domingo Santo y el sábado yo estaba descansando y espero que ustedes también. ¿No? Miércoles entonces, antes de Semana Santa, de jueves y viernes santos. Miércoles 16 de abril. ¿El miércoles fue la cirugía? Sí, señor. Ok, bueno, no, asumí que era un día de los santos, un jueves o el viernes santo, pero yo lo que veo es, aquí el único punto es que si hubo sedación general, y ya concluyo, aquí el único punto es que si hubo sedación general, evidentemente hay un procedimiento arreglado porque el presidente, aunque es vanidoso igual que cualquier otra celebridad, pues no es una celebridad cualquiera, tiene unos deberes como presidente de la República, que era dejar en esa ausencia, justamente por su estado de inconsciencia, según aquí nos explican que obliga a la cirugía, pues que tenía que dejar a una persona reemplazando. Ahí está, eso es lo único que es cuestionable, que sea vanidoso, que se ponga implantes de pelos, que se estire la cara. Eso lo hace todo el mundo que quiera y que pueda con la plata, y tiene derecho a hacerlo. Tiene derecho a pero hay una cosa. De la única persona, Luis Ernesto, me da pena con usted, de la que no espero este nivel de vanidad, de frivolidad, teniendo en cuenta lo que dice, lo que predica, lo que intenta predicar, es del señor presidente de la República. Pero 8 de la mañana, Néstor, además, hay otra cosa que es importante en las personas. Y le digo yo como una persona que ya tiene más de 70 años. Uno tiene que aceptar, y esto es una cosa clave en la vida. Yo sí doy este consejo, Luis Ernesto, póngamele cuidado al consejito de este anciano. Uno tiene que aceptar la edad con lo que trae. O sea, ¿usted por qué se va a estirar y por qué se va a aceptarse como es, como lo va poniendo la vida? Yo creo que eso es una cosa clave para el futuro de todo el mundo. Yo tiendo a estar de acuerdo con usted. Entonces, pero los que se tiñen el bigote, se cambian el pelo. Tiene el derecho a respingarse. Pues sí, uno tiene derecho a cualquier cosa. A ponerse pelo, tiene el derecho a respingarse, sí. Uno tiene derecho a lo que usted quiera y gastar con la plata lo que quiera, pero no sobra el consejo. Acepte la vida como le viene, señor presidente Petro. Acepte la vida con arruguitas, con calvicie y como somos todos los seres humanos. 8 de la mañana, si vamos a hablar de celebridades, a mí sí no me gusta que el presidente de Colombia sea una celebridad.
una celebridad, no, es un presidente, en es esta una imagen, persona Felipe, al servicio de todos los colombianos. Totalmente de acuerdo. En esta imagen, Felipe, de perfil del señor presidente, si usted le hace un poquito de acercamiento, la que ven quienes están conectados en este momento en el canal de YouTube, no sé, Julián, si le podemos hacer un pequeño acercamiento a esta imagen. Usted ve ahí las grapas, las heridas que tiene, la cicatriz. Se ve, es que fue por la oreja. Se ve claramente el procedimiento que le hicieron al señor presidente, ¿verdad? Ay, se ve perfecto. Claro, seguramente hasta tenía y mientras tanto, la familia Peña buscando recursos para enterrar a los 2 niños que asesinaron las FARC y sus 3 miembros de la familia hospitalizados sin recursos. Es que yo no veo, Felipe, la vanidad Pepe, del presidente y no sé qué, eso es otro cuento. No sé si... Pero está de espaldas a Colombia. No sé si Lula en Brasil... Petro está de espaldas a la realidad del país. No sé si López Obrador en México se harían una cirugía estética o estarían en el tema de la vanidad. Pero bueno, esto es el presidente de Colombia, que por otro lado... A mí lo que me da rabia es que no comparto el nombre del cirujano. Pues no, mire, está súper bien. Digo, a los 5 días... Ay, páseme. Lo tengo. Sí. Pero por razones de reserva médica, y hablé con gente de la clínica esta mañana, por razones de reserva médica me dicen, ellos no pueden revelar la historia clínica del señor presidente, porque por otro lado es un paciente que tiene derechos. Tiene que cuidarse el presidente, Néstor, está muy hinchado, tiene los moretones, eso por lo menos le va a tardar entre 2 y 3 semanas en pasar la hinchazón, pero los resultados finales, consultando con cirujanos plásticos, dicen que por lo menos entre unos 3 y 4 meses, cuando la cara, la piel termine de recuperarse parcialmente. La canciller Laura Sarabia, escribió una columna en el periódico La República el domingo de la semana pasada. Sí. Una columna. Pero déjeme decir antes de eso, porque nos saca del tema. Yo quería estar de acuerdo con María. Estaba de acuerdo con María Consuelo, en que a mí sí me parece un tema importante. Yo siempre lo he dicho, de evaluar la personalidad de los gobernantes o de quienes aspiran a gobernarnos, porque a mí sí me parece que un poco por la discusión que estamos teniendo, siempre decimos como eso forma parte de su vida privada, tienen el derecho, etcétera, y cometemos un enorme error como ciudadanos, porque en realidad eso es lo que identifica qué es lo que motiva a una persona. Digamos, bueno, ¿cuál reconocimiento quiere tener? ¿Cómo quiere ser recordado en la historia? ¿Cuáles son sus prioridades, etcétera? Y eso es muy importante a la hora de la toma de las decisiones. En Colombia, claro que hemos tenido presidentes muy vanidosos. No voy a mencionar nombres para no molestar y para no desviar la discusión, pero hay, por ejemplo, algunos a los que les encantaba ser importantes en el mundo, reunirse con reyes, sacarse fotos con presidentes, con premios Nobel, con gente importante, con gente aristócrata. No todos necesariamente. Hay otros que tenían otras motivaciones, digamos que su personalidad los llevaba a otras cosas. La del presidente Petro me sorprende porque a mí, claro, para mi juicio, pero no quiero juzgarlo a él y a las otras personas que acuden a estos procedimientos, digamos, es ese tipo de cosas de querer parecer bonito, digámoslo así, pues a mí me parece una enorme frivolidad a la cual la gente tiene derecho, efectivamente, en eso Luis Ernesto tiene razón, pero también que un gobernante le dedique una parte de su tiempo en medio de semejante huracán que es gobernar a Colombia, pues es muy raro. A la estética. Que lo hiciera ya pensionado, pues vaya y venga, pero es que estamos en medio de un huracán. Totalmente de acuerdo, es que estamos en conmoción interior, estamos en emergencia sanitaria y ya anunció que de pronto en emergencia económica, y lo que se le ocurre al presidente de su prioridad, de su corazón, de su tiempo libre, de sus recursos privados, y resalto eso, es irse a hacer un lifting, quitarse la papada porque le parece que a los 65 años cumplidos él tiene que verse más joven. O sea, ese es lo que lo inspira como líder de Colombia, como jefe de Estado. María Consuelo, yo creo que espero que la Casa de Nariño en algún momento de transparencia, Felipe, en algún momento. Yo francamente creo que está muy bien, Néstor, que eso no va a pasar. Está muy bien, Felipe, que al presidente le critiquemos cuando se equivoca en sus políticas públicas, cuando comete un error, cuando miente incluso, que lo ha hecho.
pero porque sea vanidoso, pues yo creo que eso ya es entrar, digamos, en unas honduras de su personalidad, de su intimidad. Bueno, es un señor vanidoso como muchos otros, perfecto, se gasta su plata en cirugías estéticas como otras personas, perfecto, tiene derecho a hacerlo. Juzguémoslo es por sus políticas públicas, juzguémoslo también por su es que esto es un acto por su falta de liderazgo a la hora de coordinar el Consejo de Ministros. Ser público, y no pero de eso, hablemos de eso, no hablemos de que el señor es un vanidoso, pues porque eso que no cambia la realidad del país y eso no es como que, el señor dejó de gobernar. No cambia el desastre que tiene a Colombia, estoy de acuerdo. El señor no dejó de gobernar porque se puso pelo, porque se estiró la cara. Ernesto, yo creo que eso es una equivocación. Sí debió. Si la cirugía, yo hasta ahora no tengo ninguna información oficial, pero si la cirugía requería de una anestesia general, como aquí lo han dicho, pues había un procedimiento reglado por la ley, donde debía dejar, permítame, Héctor, había un procedimiento reglado por la ley donde tenía que dejar al encargado. Si no requería cirugía, si no requería anestesia general, si no era un procedimiento ambulatorio que podía trabajar en su tiempo libre, pues tiene derecho a hacerlo. Y yo creo que pues el país no se acabó por eso, porque el señor se estiró la cara. Le recomiendo, Luis Ernesto, que le crea a los periodistas del programa en el que usted trabaja, porque le acaban de informar que hubo anestesia, que no fue un procedimiento menor, que el procedimiento requiere de una ausencia y que el procedimiento exigió del presidente unos tiempos. Pero yo no sí quiero, Néstor, señor, que no minimicemos el tema de la discusión de la vanidad, porque yo insisto, es en ese error en el que a mi juicio está incurriendo Luis Ernesto de decir que ese es un tema privado, etcétera. Incurrimos, y no cuando ya están gobernando, sino cuando se están presentando como candidatos. Yo, por ejemplo, no elegiría como presidente de la República a un hombre que hiciera ostentación de su dinero. Si hay un hombre que es muy rico y que ha ganado mucho dinero, o que tiene mucho dinero porque lo heredó o lo que fuera, y ostenta su dinero, esa persona me refleja unos valores que yo no quisiera que tuviera el presidente de la República de mi país. Para citar otro ejemplo, y uno diría, tiene derecho. Si el señor tiene un reloj que vale 200 millones o 300 millones de pesos, tiene derecho a exhibirlo y tal. Sí, tiene derecho, pero yo no lo escogería como presidente porque representa unos valores distintos a los que yo quisiera para el presidente de la República de mi país. Y una persona, digamos, que escoge, como hemos dicho, en las circunstancias en las que hemos dicho, en la edad que tiene el presidente de la República, hacerse un procedimiento como el que el presidente Petro se hizo, pues también me parece que refleja unos valores que yo no quisiera para el presidente de mi país. Ahora, para que usted vea, Felipe, cómo se cruzan las cosas de la vida privada, producto de la cirugía que se hizo el miércoles de la semana pasada, el lifting facial, el presidente Petro tiene unas restricciones y es muy probable que eso se cruce con la intención del presidente de viajar al sepelio del Papa, para que vea que el tema de la vida privada se mete en el ejercicio como gobernante y tiene unas restricciones porque, claro, como en cualquier cirugía, eso puede sangrar o puede agravarse y necesita de ciertos controles médicos. El presidente Petro de momento tiene la intención de viajar a Roma, que sería el viernes de esta semana, al funeral del Papa Francisco, que va a ser en la madrugada hora de Colombia, el sábado del próximo fin de semana. Son las 8 de la mañana, 19 minutos.